Bienvenidos, comunidad audioviajera. Esta es una nueva sección que vamos a empezar este año 2021 con una gran invitada. La verdad es que me gustaría decir que estas secciones que vamos a hacer van a ser como podcasts, en los cuales vamos a invitar a gente profesionista y gente que sepa hablar de algún tema en específico. En este caso, me gustaría empezar este año con algo, pues, interno, algo cultural, algo que tenga que tener con la identidad, pues bueno, ya pueden ver ahí, de México. Entonces, pues vamos a darle la bienvenida a Natalia. Annalise. Annalise, perdón, Annalise. No te apures. Sí, Hola. hola, hola. Bueno, ella es realmente, pues, ¿de dónde empiezo? Pues realmente ella es docente, ella es alguien que ha estado en la industria del entretenimiento, específicamente en el cine, en producciones audiovisuales independientes, como el canal de Art Mexica o Art Azteca, si nos escuchan de otro país, y también ha estado en el teatro. Entonces, pues realmente ha tenido una gran trayectoria en la cual podemos ver que, pues aquí en México, pues tenemos gran diversidad cultural, histórica y también artística. Entonces, ella nos va a compartir un poquito de lo que ha sido ser una presentadora de este canal que les digo de Art Mexica, también un poquito de fotografía, artesanía y que también es emprendedora, ¿eh? O sea, venga, ahorita pues hay que estar con todo, con esto del Sí. COVID, ¿sí o no? O sea, Sí. realmente si vemos esta parte, pues no hay como tal una estabilidad económica, entonces pues tenemos que tener muchas ideas y mucho entretenimiento en este caso, ¿no? Así es. Ok, entonces, por favor, Natalia, cuéntanos, qué es Art Mexica, para empezar? Ok. Bueno, muchas gracias primero por la invitación, por invitarme aquí a tu canal y poder hablar y compartir un poco de lo que hago contigo, con tu gente. Bueno, Art Mexica es un canal que empezó con toda la intención de darle espacio a los artesanos y a la gente que muestra la identidad mexicana. Se ha estado transformando todo el tiempo y renovando también por las circunstancias que estamos viviendo. Y ahora ha girado hacia un canal educativo que igual sigue buscando entrevistar gente, maestros de conocimiento ancestral, todo enfocado en el pensamiento mexica, en el pensamiento ahora anahuaca, que comprende toda América, ¿no? O sea, nosotros estamos ahora concentrándonos en la comunidad azteca, como bien dices tú, sino también Perú, Bolivia, Chile, nos estamos yendo a toda la comunidad americana, de los indios americanos. Entonces estamos como expandiendo el territorio para poder hablar del pensamiento y de la filosofía ancestral anahuaca. Principalmente es eso. Mi trabajo ahí es como conductora, entrevistadora. Digamos que yo soy la que entabla estas relaciones con todas estas personas que nos brindan conocimiento, nos brindan su trabajo y mucho más. Oye, pues está muy bien, ¿eh? La verdad es que creo que hace falta difundir un poquito más de eso. Yo en lo personal como docente, no de esta área, he visto que no es como tal obligatorio conocer este tipo de temas en México, que es donde puedo decir. Y cuando he ido a Perú, pues también como que no está bien cimentado esta parte, como que lo vemos más desde una parte artística, bueno, más que nada turística, por así decirlo, y Sí. te vas así como que por el souvenir, que está ahí bonito, te tomas una selfie y lo subes a tus redes sociales y ya quedó ahí, ¿no? O sea, y realmente no tenemos como este entendimiento. Entonces, yo aplaudo mucho esto, la verdad es que creo que es muy, muy importante, porque si no sabemos dónde estuvimos, no vamos a saber hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, Exacto. muchas veces como que nos falta un poquito de eso. No voy a negar que la globalización nos está pegando, porque es una realidad, y no está mal integrarnos en este nuevo mundo, pero ¿qué es lo que, por ejemplo, como latinoamericanos, como peruanos, como bolivianos, como incluso mexicanos, nos puede identificar un poquito, ¿no? Entonces, eso Así es. es algo muy bueno. Y cuéntame, Natalia, ¿cómo este gran proyecto que me estás diciendo que ahora va a ser todo el continente y eso está padrísimo, cómo te ha ayudado a ti a desarrollarte como locutora o presentadora de este canal? Bueno,
Ha sido una gran oportunidad para mí. Yo, previamente a esto, no había tenido la oportunidad de conducir como tal o ser entrevistadora y la locutora, la portavoz, ¿no? de esta iniciativa. Entonces, ha sido un gran reto, principalmente porque es la primera vez que yo estoy de ese lado y que es mi voz y soy yo, ¿no? Presentándome ante una persona y conociéndolos, lo que se trata principalmente de eso, de crear vínculos, de poder conectar con el otro de manera muy auténtica. Es una plática, casi siempre las entrevistas son así, muy naturales. Para mí ha sido una gran oportunidad de proyección, principalmente. Ya lo hablaremos más adelante, pero yo de carrera soy actriz. Entonces, esta oportunidad a mí me ha funcionado muchísimo para proyectarme también como actriz, ¿no? Me da muchas más herramientas expresivas. Eh, Podría decir que hay mucha más seguridad y confianza con este trabajo desde que lo empecé a realizar y me siento muy agradecida y satisfecha porque he podido conocer otra parte expresiva de mí que no sabía. O sea, la comunicación es algo que me atrae en muchos sentidos desde hace mucho tiempo. No por eso escogí la carrera que escogí. Eh, y ahora ha sido una revelación para mí saber que también puedo dedicarme de ese lado de la conducción y que hay mucho material, que hay mucha manera, que hay muchas formas de comunicarse y que esa es una y que me gusta. Entonces, lo he disfrutado mucho, ha sido una gran revelación, como te lo digo, y sobre todo agradezco la oportunidad de conocer, que es algo que a mí me encanta, contactar con el otro, ese es mi modo de vida. Oye, pues está súper bien, ¿no? Creo que muchas veces luego no tenemos esta parte del autoconocimiento y qué bueno. Pero justamente comentaste algo bastante interesante que va muy relacionado a lo que te quería comentar. ¿Tú crees que justamente en esta parte de que tú también has sido docente y te ha ayudado mucho esta parte de difundir el teatro, incluso enseñando el teatro? ¿Cómo tú ves que actualmente con las nuevas tecnologías, ahora que estamos viviendo todavía una pandemia, que tenemos que estar ahora más en teletrabajo, cómo crees que sea el enseñar y actuar ahora en las redes sociales, como lo que comentas? Pues creo que enseñar es algo que yo no he probado todavía a través de tus plataformas próximamente, pero yo he tenido un pleito, sin embargo creo que es renovarse o morir, ¿no? Porque apelo al contacto humano siempre, siempre voy a preferir el vernos, el sentirnos, el saber que estás aquí dialogando con alguien que es de carne y hueso, que está aquí frente a ti. O sea, apelo a eso. Sin embargo, por estas circunstancias creo que nos hemos tenido que adaptar y creo que los resultados, muchos de esos han sido favorables. O sea, si lo pienso desde el lado de Art Mexica del canal, ha funcionado porque hemos llegado a más personas. O sea, la gente está ahí volcada a este tipo de plataformas, ¿no? Quieren ver, quieren saber qué está ocurriendo. Para los que no han salido, quieren saber qué está pasando en el mundo. Y Artmechic ha encontrado una vía, que es esta, la digital, la de los medios masivos ahora, para comunicarse con el otro. Entonces, creo que todo depende de la intención con la que se usan las plataformas digitales, ¿no? Porque se puede dar muy mal uso también, y sin embargo hay muchas personas como tú, como toda la gente que está haciendo entrevistas, que está comunicando, que está compartiendo información valiosa, ¿no? Creo que en ese camino es positivo, por supuesto. Creo que todo depende de dónde decidamos, desde dónde queremos tomar estas herramientas que bastante son útiles en estos momentos. Sí, justamente ahorita está lo que es ser autodidacta, más que nada es un boom. Y yo creo que justamente ahora con el canal de YouTube y estas nuevas redes sociales podemos ver que la habilidad que tiene el ser humano de forma general es que podamos aprender sin necesidad de tener face to face o como tú dices, una persona Claro. enfrente. Sin embargo, estoy de acuerdo contigo. Yo también, yo antes de la pandemia daba clases presenciales. Entonces, Sí. sí te entiendo mucho este choque. Sin embargo, creo que como ya queda registrado, yo creo que ahora nosotros podemos ver que ahí queda esa información, ¿no? Que ya sea tal vez para esa generación, para la próxima, para 30 años después, va a quedar alguien si lo quiere consultar, ¿no? Entonces, algo Claro. que por ejemplo, yo no puedo decir de mis clases anteriores, ¿no? O sea, eran como clases que yo tenía y el que estuvo ahí y el que no también, ¿no? No. Y reprobado, ¿no? Claro. O sea, qué mala onda, ¿no? Este, y justamente en este aspecto, ¿me podrías decir algo que te pudo haber identificado? Justamente que me dices que estudiaste una carrera que ha sido así como algo que tú puedes decirme, ¿fue algo complicado el estudiar esta carrera? Bueno, creo que
yo bastante, lo estudié mi decisión de estudiar esta carrera tiene mucho tiempo, ¿no? Entonces, creo que ya sabía un poco a lo que iba. Sin embargo, finalmente viviendo en un país donde la cultura no es, pues, no es primordial para muchas personas, el gobierno no es como que apoye al 100% la cultura, digo, no se le da ese tipo de lugar, ¿no? Entonces, ese ha sido el principal reto, que no tiene que ver conmigo, sino con el contexto sociocultural, político, ¿no? Creo que eso es a lo que nos enfrentamos todos los artistas, sobre todo los artistas independientes, que es no tener apoyo, ¿no? Digo, yo sé que en todas las carreras pasa que sales y de repente dices, y ahora me piden experiencia, no tengo experiencia, pero me piden tantos años de no sé qué. Entonces, todos nos vamos a enfrentar a eso cuando salimos de las carreras, algunos afortunados tal vez no, pero creo que principalmente con la cultura, con el arte, es un poco difícil el terreno al que nos enfrentamos, porque es luchar contra marea todo el tiempo. Ese ha sido como el principal reto, y creo que hablo por muchos artistas, sobre todo en estos momentos donde estamos completamente a la deriva. Estamos muy acostumbrados a vivir en la incertidumbre los artistas, pero en esta ocasión es aún mayor, ¿no? Muchísimo más. Y sin embargo, ha sido muy gratificante. Yo creo que también todos los artistas pueden decir que es un placer dedicarse a esto. Al menos hablando por mí, puedo decir que sí. Eso en cuanto a los retos que no tienen que ver conmigo. Y personalmente hablando, yo creo que el mayor reto al que me he enfrentado es a la inseguridad o a la falta de confianza en mi trabajo. Algo que yo les diría no hagan es tener miedo de tus alcances, ¿no? En esta carrera tienes que estar todo el tiempo exponiéndote. Tienes que estar todo el tiempo ahí y te van a decir que no un montón de veces y te van a decir que no sirves un montón de veces y aparte es así, directito. Entonces, uno tiene que hacer estómago duro y aguantar todos los no que vas a recibir para recibir el gran sí. Y muchas veces tener miedos o inseguridades o falta de confianza en tu trabajo o en lo que tú puedes ofrecer, pues no te permite tocar esas puertas que podrían abrirse en algún momento. Entonces yo les diría, confíen en sus caminos, en su experiencia, lo mucho o poco que hayan aprendido es suyo y les pertenece y lo pueden compartir. Entonces, creo que eso ha sido como los dos principales retos a los que me he enfrentado. Oye, pues creo que eso es algo muy importante. Luego muchas veces el juez más severo o el que generalmente lo limita es uno mismo, como comentas. Sí. Y justamente en esta parte, hablando justamente de tu experiencia, que tienes muy, muy grande la experiencia en el teatro, ¿qué es lo que te movió o te motivó a estar en teatro? Bueno, cuando yo era muy chiquita, en realidad tuve cercanía a las artes escénicas. Tenía familiares que se dedicaban al canto, a la música, en el contexto, ¿no? Entonces, tuve la oportunidad de estar ahí como ya en contacto con esas expresiones artísticas y ya me llamaba la atención. Desde muy chiquita, en realidad, supe que yo quería ser cantante, ¿no? Yo quería ser cantante. Estudié un tiempo música en Bellas Artes, muy chiquita, y después me di cuenta que existía el teatro, porque ahí mismo daban clases de teatro musical, y ahí me di cuenta que uno podía cantar, bailar, actuar y ser todo al mismo tiempo. Entonces yo dije, pues yo quiero eso. O sea, de solo hacer una cosa, y aparte me generaba mucho estrés, que era el canto, a hacer esto que puedes hacer todo y jugar y wow, pues lo preferí. Eso fue más o menos como a los 12 años que yo dije, yo quiero hacer eso. Ya después la secundaria, ¿no? La prepa, y ya para cuando estuve en la prepa, estuve en el taller de teatro, fue mi primer contacto real con el teatro, y entré a una compañía a los 15 años, y una compañía de teatro, y ese fue mi primer contacto con el público real, dando funciones, teniendo temporadas, teniendo un sueldo por esas funciones. Entonces, desde ahí yo dije, esto es lo que quiero hacer. Entonces, de ahí como que se definió mi camino y decidí estudiar teatro, escoger la carrera de teatro en la UNAM, y así fue. Después de mucho batallar, pero llegamos a la carrera de teatro. Oye, qué bien, ¿no? Y en una de las máximas casas de estudios, y justamente pues la UNAM sí tiene mucha riqueza en este aspecto, que comparte a nivel incluso internacional. Pero yo te preguntaría, ¿crees que esta profesión es un estilo de vida? Sí, sí. O sea, yo estoy segura que si me hubiera dedicado a otra cosa, no viviría como vivo ahora, ¿no? Y en muchos sentidos, en el positivo y en el negativo, porque hay para los dos lados. Entonces,
Sí, definitivamente. O sea, yo puedo decirte que al principio de la carrera y durante la carrera y terminando, yo no tenía vida, nada. O sea, yo no veía a mi familia, yo desaparecía, yo tenía los fines de semana que eran o sea, los momentos en los que regularmente la familia se reúne, yo no podía porque tenía funciones, ¿no? O sea, ver a mis amigos fue cambiar, o sea, no podía ver a mis amigos porque tenía ensayos, no ensayos todo el día porque aparte no hay horarios, tú tienes que estar trabajando. Yo estaba en 3 compañías de teatro, entonces era imposible. Claro que es un estilo de vida porque define cómo te mueves en el mundo, ¿no? O sea, no era el mismo, no eran los horarios de oficina los que mis papás tenían, por ejemplo, como mis amigas. Entonces creo que eso implicaba muchos sacrificios que después con el tiempo uno se va dando cuenta que puede ir equilibrando, ¿no? Y que puede ir discriminando y decir esto prefiero no hacerlo, pero claro, durante la carrera y saliendo de la carrera tú quieres hacer de todo. Ujú. Ya a estas alturas del partido ya uno Ya lo puede pienso. darse, sí, pero por supuesto que define tus primeros pasos, al menos define tu estilo de vida. Claro, sí, y dijiste algo muy importante que sí quiero recalcar, es justamente que para llegar a una escena, un video o un show, tuvo que haber habido un trabajo previo, ¿no? Los ensayos. Esa parte es súper importante que luego muchas veces no valoramos ese trabajo que ustedes, los artistas, hacen. Justamente yo tuve la oportunidad de estar con personas cantantes y yo veía los ensayos que se daban y son horas, ¿no? Son horas como las que tú dices que son fines de semana, como deportistas olímpicos, casi, casi. Sí, Ponte a ensayar y practicar incluso las coreografías una y otra vez, ¿no? así es. Para que salga, y eso es algo que hay que valorar, ¿no? Y justamente en esta parte del trabajo que luego no se ve, pues vemos que nuestra industria, pues justamente tú lo acabas de decir, en México no hay muchos apoyos, ¿no? Y ahorita con la extinción de los fideicomisos, que ese sería todo un tema que podríamos hablar en Sí, otra otra ocasión, sección. en otra sección, porque sí está muy complicado, pero veamos que la industria cinematográfica de México, ¿tú cómo la ves? Si realmente es competitiva o no, eh, ¿cómo ves nosotros como país si somos alguien que sí está dando algo que dar o no? Mira, yo te diría que solo voltees a ver quiénes son los directores, cinefotógrafos más reconocidos, al menos en los premios internacionales. Por supuesto que figura, o sea, por supuesto que las presencias que de todos los directores y ejecutantes del cine mexicano figuran, son representativos, pero creo que todavía es así, ¿no? O sea, hay un campo, bueno, hay un montón de cine que vale la pena ver, que vale la pena consumir y que tienen que pasar por un montón de procesos burocráticos, por supuesto, que también tienen que ver con un montón de cosas como en todo, política, contactos, y en fin, pero que hay un producto que mostrar, por supuesto que hay un producto que mostrar. O sea, yo que he estado más en cine independiente, también te puedo decir que hay un montón de cine independiente que por supuesto no es apoyado por los grandes fideicomisos y que tienen todo que decir, discurso, o sea, cine indígena, cine de comunidades pequeñas, ¿no? Documentales, o sea, creo que hay mucho material, sobre todo porque hablando un poco sobre mi trabajo en Art Mexica, pues me he dado cuenta que en México hay identidad. Y tener identidad, aunque estamos ahí luchando todo el tiempo, pero tener identidad te da un discurso sólido que compartir con otros. Entonces, claro que hay que decir, claro que hay que exportar el tema de siempre, el apoyo, pero yo veo que muchos siguen en lucha y igual que como todo, ¿no? Pero siguen en lucha para hacerse notar, para poder proyectarse en otros lados. Ahora, lo importante sería poder proyectarse en su país y que en su propio país apoyara esos productos, ¿no? Para poder mostrarlos al mundo. Pero sí, claro, o sea, creo que en cuanto a competitividad está muy bien. O sea, hay cine que ni siquiera conocemos aquí que está viajando por el mundo, pero que es Sí, mexicano. sí, sí, claro. México es uno de los principales países de fuga de cerebros, fíjate, de Ah, claro. arte a nivel internacional. Es decir, muchos de los conservatorios en Europa o en Hollywood vienen de México, ¿no? Entonces, Guillermo de Toro, Iñárritu, me puedo ir con varios actores, o sea, sí hay, estoy totalmente de acuerdo contigo, y creo que sí hay algo que mostrar, ¿no? Y justamente dijiste es algo que nosotros como mexicanos o latinoamericanos, tenemos que estar orgullosos, ¿no?
en esta parte de poderlo expresar, decirlo sin miedo, como dices tú, con realmente esa convicción que queremos dar, ¿no? Porque justamente creo que sí hay muchas caras de México que son buenas de contar, ¿no? Entonces es algo padrísimo. Y hablando justamente de esta parte ya un poquito más artesanal, que también eres un artista, haces manualidades, pero así ahí corrígeme, porque no estoy tan enterado, ¿qué es realmente el Machec y cuál es su proceso de elaboración de este producto tan único? Te cuento un poco. Es difícil la pronunciación, yo sé, es maquette. Ajá, Maquet, ajá. La elaboración de este producto. Te cuento un poco el proceso. Sí, sí. Cuando, con todo esto de la pandemia, yo me quedé sin mis proyectos de teatro, nos cerraron los teatros. Entonces, con la necesidad de poder hacer algo creativo, porque es mi necesidad personal, entonces encontré una vía de escape que en ese momento fue macramé. El macramé es una técnica de tejido desde hace mucho tiempo que es a través de nudos. La verdad es que estuvo muy de moda en los 70s y ahora se está retomando. Hay mucha gente realizándolo y es muy bonito el trabajo que hacen en todos lados. Y yo lo encontré como una vía de escape, como digamos terapéutico, mi terapia ocupacional de cuarentena. Y después me di cuenta que me gustaba mucho realmente el resultado. Y entonces decidí hacer un proyecto real, tangible, y que pudiera yo compartir con la gente. Entonces creé la marca de Maketch Macramé, amuletos para tu hogar, en donde yo hago estos tejidos y coloco piedras personales, cuarzos, todas las piedras la que tú te entenderías por nacimiento, que es la piedra que a ti te protege, ¿no? Es como muy personalizado el asunto de Maketch. Y a través de eso yo puedo compartir un poco de mi creatividad, un poco de algo que a mí me salvó en ese momento y que además se lleva a la gente una pieza linda que no es decoración, sino es un amuleto de protección para su hogar. Entonces, fue una manera muy amorosa de mi parte para salvarme y para compartir esa salvación en ese momento. Y pues la verdad dio muy buenos resultados. Sigo trabajando en este proyecto y parece que va por buen camino. Fue una grata sorpresa. Fíjate que dijiste algo bastante interesante y te agradezco que lo digas y te aplaudo también, porque al fin y al cabo estamos viendo que si nosotros tenemos igual identidad, si sabemos de dónde venimos, podemos tener un valor agregado, ¿no? Y justamente en esta parte tuviste un proceso de innovación, incluso algunos lo dirían radical, porque al fin y al cabo es algo que tal vez no se daba, que justamente puede ayudar ahorita a la pandemia, al estrés, y puedes también tener una buena decoración, e incluso que tú la puedas elaborar, ¿no? Porque justamente veo que en tu Instagram ahí más o menos explicas cómo se hace, y es algo muy, muy bonito, ¿no? Es algo que creo que te da identidad. No sé, corrígeme, pero si lo que tienes atrás es parte también de tu arte, muéstralo, por favor. Sí, entonces, no sé si nos quieres explicar tantito ese que estamos viendo. Bueno, este que está acá atrás, que me encantaría bajarles, pero sería un tema. Ajá. Este fue el segundo que hice grande. Te voy a bajar tantito Ok, para contarles. claro. Este fue el segundo que hice. El primero que hice fue muy pequeñito, pero yo estaba aprendiendo, como tú lo dijiste bien hace rato, a través autodidacta, a Ujú. través de tutoriales. Entonces yo dije, ay, bueno, me aventé chiquito, ya vi que puedo, me voy a aventar uno grande. Entonces, este que está acá atrás, y Ujú. son, la verdad es que cada una de las cuerdas no se ve, pero mide 3 metros. Ya anudada, son, se va cortando, por supuesto, pero son al menos 30 hilos de 3 metros cada uno. Wow. Entonces fue un reto y representó, pues, fue toda una frustración. En algún momento me equivoqué, tuve que empezar, ¿no? De cero, porque del chiquito me aventé al grande. Pero este lo conservo porque ha sido para mí como la muestra de que se puede. Y aquí está, por supuesto que está a la venta, pero ahorita lo tengo aquí guardadito y atesorado porque representa mucho del inicio de Maketch, ¿no? Fue como el primero que hice grande. Y ya después Claro. llegaron todos los demás y como bien dices, yo comparto todo el proceso porque es desde recolectar la rama, encontrarle sentido, porque cada una dice algo diferente para mí, tallarla. Ahora mi novio me está ayudando también con el proceso de la madera, del tallado. Entonces también se ha hecho como comunidad en casa y a mí me gusta mucho eso porque es compartir algo que nos gratifica de verdad. Entonces yo creo que si una pieza se hace con ese amor, con ese agradecimiento, la otra persona se lo va a llevar, ¿no? Está cargada, yo digo.
Entonces, comparto todo el proceso desde la madera, el tejido, la selección de la piedra, el teñido, ahora estoy practicando con color, entonces ha sido un proceso muy amoroso, muy divertido y que me permite contactar al menos un poquito con los otros, que te digo que es algo que a mí me importa mucho. Oye, pues está muy bien. Y aparte de origen maya, ¿no? ¿Me comentas? Sí, Maquech es una leyenda maya. Mi abuela era yucateca y me contaba esta historia. Entonces, justo Ujú. con el mismo tema de rescatar la identidad, pues yo rescaté mi identidad. Mis raíces de alguna manera son mayas. Y entonces lo que yo hice fue pues rescatar esta leyenda que mi abuela me contaba, que es la leyenda breve de una princesa que tenía un amor prohibido y su padre le dijo al brujo del pueblo que le quitara ese amor prohibido, lo convierte en un escarabajo y ella decide tomar el escarabajo y llevarlo siempre colgado a su pecho y lo decora con joyas, como un amuleto de amor. Y antiguamente, hasta hace no poco, las mujeres yucatecas llevaban su maquech, que es un escarabajo con joyas amarrado vivo. Mi abuela Ujú. llevaba su maquech, todo el tiempo yo la veía sus gupiles y su maquech. Y me encantaba esa leyenda porque para mí representaba amor y protección y a mi abuela. Entonces rescaté la leyenda de Maquech y le puse ese nombre a la marca, pues en honor a mi abuela y a esa leyenda que es maravillosa. Oye, pues está súper bien. Creo que acabas de decir algo muy interesante. La verdad es que luego muchas veces nos vamos con lo primero que vemos, no entendemos este contexto o este trasfondo. Y por ejemplo, decías que tu abuela tenía hasta incluso un escarabajo, ¿no? Y mucha gente llega con juzgar, con criticar y decir, ay, ¿cómo tienes un insecto? Y está vivo, asqueroso, o incluso no esté vivo, y la gente ya lo rechaza, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que en la actualidad estamos viviendo este proceso de racismo o incluso malinchismo como panorama, no solo en México, sino a nivel internacional? ¿Cómo crees que está en la actualidad esta selección incluso? Bueno, creo que clasismo, al menos pensando en clasismo, eso es evidente en México, ha sido todo un tema últimamente a tratar, a trabajar. Hay muchas asociaciones que se encargan de erradicarlo. El racismo, por supuesto que no estoy a favor. Con el tema malinchismo, Ujú. bueno, yo tengo un tema ahí, no sé, porque la palabra malinchismo me da escosor porque sé la historia de la Malinche y entonces estuve en un proceso también de una obra de teatro en donde pues descubrimos toda su historia y entonces me doy cuenta que incluso utilizar el término malinchista es ser bastante cruel con una historia que le pertenece a México, que es la de una mujer que fue expuesta, que fue esclava finalmente y que a todo el mundo se le olvidó que fue una niña en realidad de 14, 15 años esclavizada, que no tenía, que tenía dos opciones, ser la esclava privilegiada de Hernán Cortés o ser violada por todos los soldados. Entonces, cuando se usa ese término, es en sí mismo es discriminatorio. Entonces, no sé, pienso que es un tema que todavía se tiene que trabajar, que México está contagiado un poco sobre todo del tema clasista, del color de piel. O sea, personalmente yo he sufrido bastante discriminación con eso en castings, por ejemplo, ¿no? Como cuando te presentas como actriz, entonces eres mexicana, pero no te ves, o sea, piden perfiles mexicanos, me presento y entonces no, porque eres muy morena. Entonces, hay un tema, ¿no? De falta, que todo para mí tiene que ver con la falta de identidad. Si tú sabes qué es tu país, qué representa tu país, qué representa tus raíces, no tendría por qué ocurrir la discriminación, no Sí, tendría por qué existir el racismo, no tendría por qué existir el mal llamado malinchismo, ¿no? sí, Porque reconocerías que es parte de ti, ¿no? Y que aunque tú tengas un color de piel más claro o lo que sea, es parte de este país, es parte de la historia de este país. Entonces creo que es más bien falta de información, falta de conocimiento de la identidad. sí, sí. Yo creo que justamente acabas de comentar algo muy importante. La forma en la que podemos atacar esto es con informarnos, con investigar más, no irnos con lo primero que vemos, tratar de entender bien las cosas y no empezar a atacar sin siquiera saber, ¿no? Creo que eso es algo que sí podemos, como nosotros, ser proactivos y dar a difundir. Por eso es que trato de hacer estos blogs, porque digo que se tiene que informar, se tiene que explicar esto. Justamente el entendimiento del malinchismo, como tú dices, es muy importante que luego muchas veces el mismo mexicano lo hace de forma
hiriente, como tú dices, muy agresiva, y sin siquiera saber toda la historia que implicó eso, el contexto que tiene, y justamente ahora darle empoderamiento también a la mujer que ha sido discriminada, hay que decirlo con las palabras que son. Entonces, realmente eso es parte también de esto que se está tratando de dar. Pero hablando de estos, ¿cuál crees que sea para ti lo que le dirías a los jóvenes y a los universitarios de por qué deberían estudiar una disciplina artística? O sea, ¿por qué les dirías, sabes qué? Tienes que saber algo de informarte, aunque seas un ingeniero, aunque seas un contador o abogado, o seas un doctor simi, lo que tú quieras hacer, ¿por qué crees que sí es importante que sepan un poquito de arte? Bueno, actualmente ya está súper comprobado. Hay muchas escuelas, pues sí, de primer mundo que saben que el arte es primordial para el desarrollo de cualquier niño, Ujú. sobre todo en los niños, ¿no? Tienen que desarrollar una actividad artística. ¿Por qué? Porque es lo único que te va a contactar con tu humanidad, ¿no? O sea, con esta parte sensible, esta parte empática, con trabajar en equipo, no nada más es tú, sino trabajar en equipo. Todas las actividades artísticas te involucran con el otro, te permiten conectar con el otro, o sea, no hay manera de desconectarte. Y a veces como que se olvidó, fue como vamos Ujú. a producir, ¿no? Este tema capitalista. Y se olvidó que hay una parte emocional, por eso tenemos tantos problemas emocionales, por eso no podemos compartir lo que sentimos, por eso no hablamos, por eso enfermamos. Entonces creo que sensibilizarnos y tener contacto con el arte va a permitir que el ser humano esté bien consigo mismo. O sea, es una herramienta poderosísima, incluso se ha utilizado terapéuticamente hablando, música terapia, también hay arte terapia en todo sentido a través del teatro, de la pintura, ¿no? De la danza. Todo lo que puedes expresar que tu voz o tu mente no pueden decir o procesar, tu cuerpo sí, y tu cuerpo habla. Entonces, por eso la danza es una herramienta maravillosa. Yo creo que, o sea, ya es bien sabido que todos deberíamos tener al menos un poquito de contacto con el arte. A tu manera, encontrará cada quien su camino y lo que le vibre, sí, lo que conecte consigo, con ellos, pues, pero que contacte de algún modo. Creo que está al alcance de todos y a veces está mucho más al alcance de lo que creemos, porque creemos que, no, bueno, que solo podemos pagar, ya no, pero que pagas cuánto por un cine, cuánto por una ida al cine pagas. Y es contacto con una actividad artística, pero también hay un montón de actividades, sobre todo los que estamos en la ciudad. Esperemos Ujú. que todo esto se vuelva a normalizar, A bueno, normalizar, sí, sí. ¿no? Pero hay un montón de actividades que incluso son gratuitas, ¿no? Fines de semana en Chapultepec, donde puedes ver danza, teatro para niños. En fin, es cosa de informarse un poco. Claro que necesitan contactar con el arte porque eso les va a permitir expresarse interiormente. Creo que es una herramienta muy poderosa de autoconocimiento. Sí, que bueno, aquí hay todo un tema de la Ciudad de México que creo que ahorita por lo de la pandemia podemos decir que ya no estás tan céntrico el arte, porque la realidad es que sí, en México todavía la capital, si quieres Claro, estudiar cine, arte o actuación, te tienes que ir a la capital, porque si estás en Chihuahua, Baja California, Guerrero, es muy complicado, ¿no? Ahorita sí. por las nuevas tecnologías, creo que ahora se abre esta posibilidad de que ya se pueden interconectar los estados de forma más viable por la tecnología, que no es lo mismo, lo entiendo, pero pues ya es algo, ¿no? Ya puedes tener esto. Y creo que sí, realmente es un valor, no incluso yo diría que, que digamos que solamente económico, como lo que estábamos discutiendo, sino que también es un valor cultural, ¿no? Que tú sepas hablar de estos aspectos, que sepas entender unas cuestiones. Y justamente era lo que yo te iba a preguntar. ¿Realmente crees que la cuestión económica, hablando de esto del capitalismo, de tener que pagar algo y si no lo pagas y no tienes esto de la propiedad privada y no lo comercializas en el mercado, tiene que estar chocado con la cultura? Mm, Creo que sucede, sin embargo, no debería. O sea, creo Claro. que hay muchas maneras de proyectar el arte sin tener que ser, o sea, consumido, digamos. Hay Ujú. artistas que cobran por un trabajo, por supuesto, pero también si hubiera un apoyo, que es lo que en algún momento ocurrió, a mí personalmente yo tuve la oportunidad de trabajar, digamos, gratuitamente para el público, porque ellos no pagaban nada, y presentar espectáculos. ¿Por qué? Porque había un financiamiento y un presupuesto de parte del gobierno, ¿no? Entonces, por eso regreso al mismo punto, o sea, si hay estos apoyos, si es un tema político bien trabajado, bien tratado y se le da prioridad al arte,
pues claro, o sea, no tendría por qué ser privado, no tendría que ser un privilegio para o sea, nada más un privilegio y una oportunidad para uno, sino para otro. O sea, el teatro, por ejemplo, debería llegar a las comunidades más remotas, si hubiera un apoyo adecuado al arte, ¿no? Podríamos llevar nuestros proyectos y hasta la sierra, pues, ¿no? Donde lo necesitan, lo piden, es importante conectar allá también. Y hay muchas compañías independientes que se preocupan por llevar sus productos a todo el mundo, ¿no? Y aunque no les paguen. Pero sería maravilloso que pudiera ser apoyado y no solo fuera privilegio. Sí, yo creo que parte de eso también actualmente las nuevas plataformas, como comentaste en Art Mexica, como es un canal gratuito, no necesitas hacer nada así como que complicado, ni pagar una membresía y está a tu disposición si tienes, aunque bueno, así es todo un tema, ¿no? Porque igual necesitas Claro. internet, necesitas Sí, sí, sí. un medio inteligente, un dispositivo inteligente para verlo. Entonces, Claro. sí llega a ser un poquito complicado todavía, creo que sí hace falta, como tú dices, trabajarlo. Pero creo que justamente esos aspectos son los que tenemos como decir, hacer estas políticas, difundir qué es lo que nos hace falta como sociedad, porque incluso creo que ya hay unas universidades como el Instituto Politécnico Nacional que ya para titularte te piden créditos selectivos, que es, puede ser arte, deporte o algo extracurricular, pero realmente entender el por qué te lo están pidiendo y no hacerlo tanto como para los jóvenes universitarios, ay, lo cumplo porque si no, no me titulo, sino decir, bueno, esto te va a ayudar a tener más contexto de tu identidad, te va a ayudar a justamente ver innovaciones, porque justamente si tú eres un administrador en este caso y quieres emprender algo, pues necesitas saber algo de qué vas a emprender, ¿no? Y en este caso justamente tú dijiste un claro ejemplo de que, bueno, si tú tienes identidad, si sabes un producto artesanal, eso lo puedes vender, ¿no? Incluso exportar, ¿no? Entonces, Claro. eso que tú comentas es muy interesante. Me voy a cambiar un poquito el tema, porque también veo que le sabes a la fotografía, que es otra disciplina, es lo que digo, o sea, eres una monada, tienes un montón de cosas. Entonces, realmente, ¿qué es lo que a ti te llamó ahora en el ramo de la fotografía, ¿no? O sea, ¿por qué la fotografía? Pues creo que está muy ligado. Cuando estudias la carrera tienes que educar el ojo para todo, ¿no? Es un ojo que sí tiene que estar preparado, principalmente cuando estás estudiando la materia de cine, actuación en cine, que fue lo que yo estudié, pues tu ojo está ahí en contacto. Y el artista en general tiene que estar en contacto con todas las expresiones artísticas y la fotografía pues o sea, no se excluye. Y yo ya tenía gusto, desde hace mucho tiempo, gusto personal por lo que la fotografía podía hacer. Entonces me gustaba ver fotografía, ¿no? Este fue un camino ya de hace bastantes años en el que yo contacté con una amiga y decidimos hacer fotos juntas. Ella era la de la cámara, ¿no? Yo tenía como las ideas visuales y entonces logramos hacer una muy buena comunión y entonces estuvimos jugando y explotando. Y después de un tiempo quisimos hacer un proyecto de fotografía y teatro que se quedó en borrador, pero eso nos llevó a quedarnos en la fotografía y decidimos hacer una compañía de fotografía, una empresa independiente de fotografía, en donde podíamos retratar lo que quisiéramos, porque éramos alocadas y nos gustaba experimentar y cosas temáticas y, en fin, lo que quisiera la gente. Y books para actores, que era como nuestra principal oferta para el público, ¿no? Porque pues conocíamos actores, necesitan books fotográficos para sus castings, en fin. Entonces, estuvimos como mezclando los temas creativos con la fotografía y aparte el book para actores y se volvió pues otra manera de comunicarnos, como te digo, principalmente es comunicar. Y descubrimos que era un gran camino expresivo también y que aparte lo podíamos relacionar con teatro, que era lo que queríamos hacer. En ese momento nuestra idea era crear recursos de la actividad fotográfica para poder producir nuestra obra de teatro. Y al final nos quedamos con los recursos y seguimos viviendo durante un rato con los recursos de la obra, ya no se hizo, pero vimos que podíamos también incluso vivir de la fotografía si nos poníamos a trabajar en serio, ¿no? O sea, fue también una sorpresa porque lo hicimos con cero expectativas y de pronto resultó un gran producto, un gran trabajo, un gran equipo y pues nos quedamos en eso. Entonces, ¿qué fue lo que me atrajo? Principalmente eso, que era otra manera de comunicar. O sea, porque no es lo mismo lo que te dice el teatro, puede ser el mismo tema, pero una cosa es lo que te dice el teatro de ese tema, la música y la fotografía, ¿no? Claro. Entonces,
creo que poder tocar también esa rama artística fue un placer porque te nutre. O sea, a mí personalmente me nutrió muchísimo. Pude ver desde otro punto de vista, otro enfoque. Ahora, además que una vez que empiezas a trabajar fotografía, tu ojo mira cosas que antes no veías. Claro. Claro, justamente dices algo muy interesante. Estas disciplinas te desarrollan mejores habilidades cognitivas y mentales, que incluso pudieses a desarrollar algo más visual, ¿no? Como lo que tú me comentas, eres ya más un poquito más visual, que muchas veces luego peleamos de que, bueno, yo soy kinestésico, auditivo, visual, cuando en realidad tenemos las tres, solo que una la desarrollamos más que otra, esa es una realidad. Y justamente lo que tú me dices, eso es lo que te puede ayudar. Creo que es bastante interesante esto. Creo que ahora con las nuevas tecnologías, pues ya es más que nada necesario la fotografía. Creo que eso de tomar fotos, videos, es súper necesario. El encuadre, la iluminación, bueno, es todo un tema, ¿no? Y Todo. todo un tema. Pero bueno, Natalia, quiero decir que pues, te agradezco mucho esta breve, porque sí fue muy breve por todo lo que Sí, estábamos hablando. Esta pequeña charla la quiero decir, porque al fin y al cabo creo que estamos hablando de muchos temas por la superficie que se pueden seguir profundizando un poquito más. Pero lo principal aquí, comunidad audioviajera, es que quiero que por favor sigan a Natalia en sus redes sociales, por favor sigan sus emprendimientos. Hay que apoyar también este tipo de nuevas ideas, estos nuevos conceptos. La verdad es que muchas veces no tenemos conocimiento, como lo dices tú, Natalia, no nos sabemos informar y quiero que demos esta oportunidad, ¿no? Entonces, principalmente, Natalia, pues te quiero agradecer mucho que te dieras este tiempo. Quiero decirle a todos que yo no conozco realmente a Natalia, o sea, realmente es una persona que se predisponió a esto y lo quiero agradecer. Y me da mucho gusto decir que estoy empezando esta sección contigo. Esa es una ay, realidad. qué placer. Sí, y quería empezar con lo nacional, ¿no? Bueno, como los dos somos mexicanos, quería empezar con lo nacional y ya de ahí irme, tal vez como ustedes, Arte Mexica, a otros países, esperemos un Claro. día, esperemos, pero esa es como la idea, ¿no? Entonces, realmente, pues, sin nada, chicos, quiero que si les gustó, comenten. Cada una de las preguntas va a estar aquí en la descripción con los minutos correspondientes. Comenten en los comentarios si quieren saber más de los temas, si quieren darnos su opinión sobre estos temas, desde lo del malinchismo, la fotografía, si es importante el arte o no. O sea, coméntenlo, por favor, y si les gustó, denle like y compártanlo. Y si no están suscritos todavía, por favor, suscríbanse al canal. Así nos ayudan bastante a nosotros. Y sin nada, pues les deseo buenas noches, buenos días o linda tarde.